bien podría ser un buen mexicano, Jürgen. Podría ser, es un buen latinoamericano realmente. Bueno, pues vamos comenzando si quieren. Ya son las 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias a quienes están conectando a esta mesa sobre derecho a la información, libertad de expresión y periodismo en los medios públicos de comunicación. Suele hablarse poco sobre el periodismo dentro de los medios de comunicación públicos. Casi siempre se abordan muchos temas que tienen que ver con la cultura, muchos temas que tienen que ver con el financiamiento, pero hablamos poco de un periodismo público, por lo menos en América Latina, ¿no? No así en otros lugares donde sí hay una discusión muy fuerte de respecto al papel que debe de jugar el periodismo en los medios públicos. Entonces, yo los voy a dejar, les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación a este Encuentro Internacional de Medios Públicos convocado por USAID y el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, y yo les dejo con su moderadora, que es Elia Baltasar. Elia Baltasar, periodista desde hace mucho rato, fundadora de Periodistas de a Pie y que ha trabajado pues digamos, en el gremio, en el periodismo desde hace varias décadas y actualmente, pues muy orgullosamente, es la directora del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER. Así que sin más, Elia, te dejo la mesa. Bienvenida, Bueno, gracias. gracias, jefa. Bueno, primero, muchas gracias a todos y bienvenidos a esta mesa. Permítanme presentar a cada uno de los participantes del día de hoy, que me da muchísimo gusto tenerlos con nosotros. Voy a empezar con Paloma. Paloma Martínez, pues nació en México y se estableció en Canadá hace aproximadamente 20 años, si no me equivoco, Paloma. Ella es geógrafa de formación, como sucede a veces con muchos periodistas que estudiamos otra cosa y terminamos siendo lo que la vocación quiere que seamos, periodistas. Y es periodista de profesión y estudiante de la maestría de comunicación internacional e intercultural. Trabaja en Radio Canadá Internacional en el servicio multilingüe de la radio y la televisión públicas de Canadá desde hace 18 años, desde 2002. También está con nosotros Alejandro Pont Lezica. Él tiene una larga carrera, una larga y ascendente carrera en el mundo de la música, la producción, la radio y hasta el cine. Además de un tiempo en sus orígenes como un importante, muy importante DJ y productor musical que puede contar entre los artistas a gente como Mercedes Sosa o Gustavo Santaolalla, a grupos como Soda Stereo. Bueno, pues también ha trabajado mucho, le ha dedicado mucho tiempo de su carrera profesional a la producción musical y a la producción radiofónica. Dirigió estaciones de FM como FM Feeling, FM Horizonte, y también trabajó en Telefe. Asimismo, ha sido conductor de programas como Fuera de la Ley, que se transmitió por Radio del Plata, y se desempeñó también como columnista radiofónico. Como pueden ver, su ámbito, su mundo tiene que ver con este espacio del éter, con este espacio radiofónico. Y desde 2019 se desempeña como director ejecutivo de Radio Nacional Argentina, y nada menos que de 50 emisoras que la integran, 50 emisoras diseminadas por toda la Argentina. También nos acompaña Yautsin Botello, un viejo amigo, un viejo conocido. Él es jefe del departamento de talk shows de la Deutsche Welle en español, antes de entrar a la televisión pública en Alemania, antes de cambiar completamente de residencia, pues fue corresponsal del periódico Reforma por 15 años. En 2009 ganó el premio alemán de periodismo Walter Reuter y bueno, pues desde entonces está muy vinculado a todo lo que tiene que ver con Alemania. Este premio precisamente lo entregan instituciones alemanas radicadas en México y bueno, pues fue reconocido por sus reportajes sobre los 20 años de la caída del muro de Berlín, nada menos. Y también quiero agradecerle a Braulio Moro que esté con nosotros. Él es doctor en economía por la Universidad Jules Verne de Amiens, si pronuncio bien, Braulio, con estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, nada menos que en la UNAM, periodista de Radio Francia Internacional, especializado en el estudio de las transnacionales europeas y su rol en América Latina y el Caribe.
A todos ustedes les doy la bienvenida. Espero haber sido lo suficientemente justa con todos ustedes al leer estos pequeños perfiles que hacen poca justicia a su carrera profesional. Y bueno, para empezar esta mesa, quiero poner, digamos, un escenario común para todos los países. Un escenario común que tiene que ver con un escenario complejo y al mismo tiempo contradictorio, porque nunca habíamos tenido un ecosistema de medios tan variado y tan diverso en el mundo. Nunca habíamos tenido iniciativas periodísticas de todo orden por todas las esquinas del mundo. Iniciativas periodísticas de mucho músculo, estos proyectos periodísticos incluso colaborativos y transnacionales, pero al mismo tiempo estamos atravesando por una crisis de medios, una crisis financiera de medios profunda, que toca también a los medios públicos. Estamos atravesando también por una crisis de desconfianza de los ciudadanos y las ciudadanas hacia los medios, y combinado todo esto en una coyuntura como la que estamos atravesando de la pandemia por coronavirus, bueno, también en esta nueva pandemia que le han llamado a la desinformación y las noticias falsas. Digamos, este es un escenario global que me parece que compartimos en todos los países y que quisiera empezar a analizar con todos ustedes a partir de su experiencia y su perspectiva de cada uno. Empezamos con Paloma. Paloma, desde Canadá, desde lo que están haciendo en Canadá los medios públicos, ¿cómo están afrontando este escenario, estos, y qué papel le toca a los medios públicos, cómo se insertan en este escenario? Pues es un escenario muy complejo, como bien describe Celia, porque creo que por una parte está la pandemia, y por otra parte la pandemia de COVID, y por otra parte la pandemia de la desinformación. Como decía hace un momento, es una lucha que se siente constantemente, es una lucha que estamos viendo los periodistas y también el público en general todos los días. Tenemos que hace un par de días hice yo justamente un reporte corto con respecto al hecho de que uno de los conspiracionistas más conocidos en Canadá, de aquí de Quebec en particular, fue expulsado de las redes sociales YouTube y Facebook, justamente porque estaba transmitiendo desinformación con respecto a la pandemia de COVID, y había que poner un freno a eso porque tenía cientos y cientos y cientos y cientos de miles de seguidores, y además hacía la promoción, digamos, también de otros organismos, otras entidades. QAnon, para no mencionarlas, de Estados Unidos, está este gran consorcio, digamos, formado en Estados Unidos con respecto a varias teorías conspiracionistas. Entonces yo digo que el escenario que tú nos presentas es un escenario que es fiel a lo que nosotros estamos viviendo todos los días. Sin embargo, no podemos olvidar que en el caso de Radio-Canadá y la Canadian Broadcasting Corporation, de la que es parte Radio-Canadá Internacional, somos el único difusor público nacional para los canadienses, y Radio-Canadá Internacional en particular es multilingüe y se dirige a un público vasto en los 5 continentes del mundo. Entonces, estamos arraigados aquí en Canadá a todas las regiones del país, nos centramos en todo Canadá como en el mundo, pero nos aseguramos de dar una perspectiva canadiense a las noticias internacionales, lo cual nos da un punto de vista, que nos pone en una situación de privilegio muy grande, porque está desde hace mucho tiempo arraigado en todo Canadá. Entonces podemos ir a ver lo que está pasando. Y el fundamento de Radio-Canadá es el servir al interés público. Entonces, buscando los diversos puntos de vista, las diversas regiones del país, pues nos permite tener una fuerza bastante importante en todo el país, yo diría. Alejandro, permíteme pasar ahora con Otzin y Braulio, porque para sumar esta visión global de medios públicos que tienen en Europa, compartida con Canadá, tanto la Deutsche Welle como Radio Francia Internacional tienen servicios en español, tienen una proyección global. ¿Cómo suma, cómo
esta característica de medios públicos globales abona en su fortaleza periodística y en su fortaleza del ejercicio de la libertad de expresión, Braulio? Bueno, gracias, Elia. Yo creo que lo que has señalado en tu introducción me parece muy justo. Estamos frente a una situación relativamente nueva. Yo creo que esta crisis de credibilidad, de confianza hacia los medios informativos, incluidos los medios públicos, viene de antes de la COVID. Viene del 2016, lo sabemos perfectamente bien, se ha agravado con la crisis actual, pero no es nueva. Y sobre todo lo que tenemos que ver en perspectiva es que seguirá siendo cada vez más profunda. Y en este sentido, yo me permitiría señalar cuáles son las herramientas para asegurar una información creíble. Es no la imparcialidad. Yo no pienso que haya imparcialidad en la información. Pienso que tiene que ser una información equilibrada. Y que el papel que tenemos como periodistas de medios públicos pasa por lo que yo llamaría una especie de pinza, un binomio, la información y la formación. Es decir, nuestro papel es de informarle al público, pero en las condiciones actuales, más que nunca, los medios públicos también tienen que formar al público. Y formar al público en un sentido muy concreto. Generalmente, tanto en la radio y sobre todo en la televisión, sabemos perfectamente bien que hay un sector de la población muy delimitado, que es un sector de una franja de edad muy precisa. El problema es que las falsas informaciones, las fake news, están corriendo muy rápido en otro sector de la población, en otra franja de la población, que es la juventud. Y yo creo que es una cuestión sobre la que tenemos que tener mucho cuidado, poner el ojo también en que nuestra formación debe también dirigirse sobre todo a esa franja de la población joven que tiende a tomar distancias con los medios públicos, a desconfiar de todo. Esto sería como pequeña introducción. En el caso nuestro, en Radio Francia Internacional, somos una radio pública, no del Estado, y esto habrá que hacer la diferencia muy clara, muy precisa. En América Latina tiende a confundirse medio estatal y medio público. No somos una radio del Estado, somos una radio pública, y cuando decimos pública es una cuestión muy concreta. Es el público el que financia y subvenciona nuestra actividad. Es el contribuyente, el ciudadano que paga por la existencia de esa radio. No es el Estado. Y creo que esto delimita mucho el margen y la enorme capacidad de acción que tenemos frente a nosotros. Yaotzin, tú ejerciste el periodismo en México, lo ejerces en Alemania. ¿Cómo has sumado o has restado la experiencia de México y cómo la comparas en tu experiencia en Alemania frente a las características que ha mencionado Braulio? Es muy diferente, es muy difícil hacer una comparación así entre el ejercicio periodístico en México y en Alemania, y además viniendo de una empresa privada y trabajar ahora en una empresa pública. En ambos lados me he sentido como periodista, en ambos lados he podido ejercer los valores del periodismo, la ética, he podido investigar, nadie me ha puesto ningún bozal, tanto cuando estuve trabajando como periodista, corresponsal para el periódico Reforma, siempre pude hacer todas las investigaciones que fueran de interés público, y lo mismo he estado haciendo aquí en Deutsche Welle. En Deutsche Welle hago sobre todo la producción de programas de entrevistas, a eso se refiere lo de talk shows, y siempre podemos presentar cualquier tema que sea de interés público, tanto para Alemania como para Europa, como para la región a la que nos dirigimos, América Latina. En ese sentido no veo ninguna diferencia, es simplemente el tipo de financiamiento y los objetivos que tenga cada empresa, porque al final eso es lo que nos une. Puede ser una empresa privada, puede ser una institución pública, pero si ambas están comprometidas con reportar sobre la verdad, con cuestionar a los gobiernos y con dar a conocer los temas que están ocultos en la sociedad, en eso siempre vamos a coincidir, y no importa si es público o privado. Yo complemento un poco aquí, por ejemplo, lo que dijo Paloma y lo que dijo Braulio. Somos un medio público también, hablando ya concretamente de Deutsche Welle, pero no estatal. Y sin embargo hay una pequeña diferencia. A nosotros no nos financia el contribuyente,
a diferencia de la radio y de la televisión alemanas. A nosotros sí nos financia el Parlamento alemán, es decir, viene de un presupuesto gubernamental, pero el Estado nunca se mete, es decir, no hay injerencia gubernamental. Y eso nos da una libertad enorme para poder hacer nuestras investigaciones, nuestras discusiones y poder reportar sobre todos los temas de actualidad. Como Paloma ya lo había dicho, nos enfocamos en nuestra parte, en nuestro segmento en español, nos enfocamos a tratar de reportar las cosas que pasan en América Latina, para América Latina y para el resto del mundo, porque a final de cuentas nuestras emisiones son accesibles por internet. Pero también queremos dar una perspectiva de las noticias mundiales, regionales y locales, con este ojo que tenemos de ente alemán, ¿no? Y con esa característica de independencia. Este medio alemán, Deutsche Welle, está fundado y trabaja muy de la mano con los valores de la Constitución alemana, y eso es lo que hace que la gente crea en ello y que nosotros mismos creamos en ello, ¿no? Derechos humanos, democracia, dos de los grandes valores por los que la humanidad ha estado luchando constantemente, y esos son justamente nuestra fundación, y con base en eso podemos desplegar todas nuestras investigaciones. Alejandro, América Latina. América Latina, Argentina. Esta aspiración global que vemos en los medios, como el de Canadá, Alemania, Francia, ¿qué nos toca en América Latina? ¿Qué hemos absorbido? ¿Qué tenemos que absorber? ¿Hacia dónde debemos dirigirnos precisamente para formar público, para informar al público, pero también para atraerlo? En América Latina hay una impresión de medios públicos que usan la corbata muy apretada. Tú no usas corbata, entonces, ¿cómo lo podemos hacer atractivo? Bueno, primero, dentro de todo soy bastante afortunado. Empezamos nosotros con esta gestión en diciembre del 2019. Radio Nacional Argentina tiene 50 emisoras, una de ellas, Radio Argentina al Exterior, que muestra lo que pasa en Argentina en 8 idiomas y traduce para acá cosas que suceden de argentinos en el mundo, y está distribuida a lo largo de todo el territorio, con lo cual pensar que Argentina es el 8º país más grande del planeta. Tenemos una radio en la Antártida y en el extremo norte de la Argentina. Eso nos refleja identidades locales muy fuertes que tienen que estar representadas en cada una de las radios, y una idea de hacia dónde vamos. Esta gestión, desde el primer día, entendiendo un medio público que sí financia el Estado, a través de una sociedad que se llama RTA, Radio Televisión Argentina, donde está la televisión pública y la radio pública, lo que planteó desde el primer momento es que haya información lo más cercana posible a la fuente que la emite. Buscamos que tengan la palabra aquellos que tienen que ver concretamente con lo que le interesa a la gente, por ejemplo, pero no siempre lo logramos, ¿no? Por ejemplo, está muy dividida la sociedad entre un proyecto y otro, con lo cual surgen constantemente fake news, desacreditación de periodistas. Se hace muy difícil ser equilibrado, con lo cual hemos planteado desde el primer día una gerencia de noticias que sea lo más plural y transparente que se pueda lograr. Tenemos 2 momentos muy importantes durante el día, porque las 50 emisoras transmiten al mismo tiempo con panoramas de periodistas de cada región, de cada radio, con lo cual esos panoramas a las 12 y a las 20 horas reflejan muchísimo la realidad local. No es fácil.
No es fácil porque sí existe la desconfianza, sí, como decía Paloma, esto empezó hace tiempo atrás, en la desconfianza al periodista, al medio, y sobre todo en Argentina está muy polarizada. Los medios privados en general tienen una posición pro mercado y los medios que hacen su trabajo de oposición están empezando a equilibrar ese poder de algunos medios privados. Y nosotros como medios públicos estamos preocupándonos todos los días de ser lo más objetivo posible, de presentar la noticia lo más cercana a la fuente, de darle nuestros micrófonos a todos, a pesar de que hay, reconozco, muchos líderes de opinión, políticos que no quieren salir en nuestros medios. Extrañamente, por ejemplo, siendo la COVID uno de los temas más importantes de este tiempo, nunca logramos que el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires saliera en ninguno de nuestros programas. Cubrimos una conferencia de prensa todos los días. Pero es una decisión que la entendemos o que no nos gusta, pero bueno, la respetamos. Imagino que eso tiene que ver porque se supone que los medios públicos van a responder a un gobierno. En honor a la verdad, desde el primer día que asumí este cargo, nunca hubo un planteo ni un pedido de direccionamiento de alguna nota periodística en nuestra emisora, en nuestras emisoras. Creemos sí que todo el mundo ligado puntualmente al mundo de la cultura ha entendido al medio público como su gran aliado, como su compañero, como el que visibiliza sobre todo a la gente que la COVID dejó sobre todo fuera del sistema, como es la gente del entretenimiento, la gente de la cultura, que por razones obvias no puede generar ingresos. Y nosotros hemos empezado a hacer cosas para que la gente de la cultura tenga en las radios nacionales nuestras una visibilidad constante. El trabajo que nos queda por delante es durísimo y se construye cada día, como construimos cada día la radio, a raíz del COVID. El COVID todos los días nos dice, hoy podemos tener una emisora abierta y dentro de 2 días tuvimos un caso positivo de un conductor o de un operador y esa radio la tenemos que cerrar y establecer una programación alternativa. Somos optimistas, creemos que este momento tan duro, Argentina particularmente, además del problema de la pandemia, está pasando una crisis muy profunda en cuanto a su sociedad, en cuanto a la economía. Hay esperanza de gran parte de la gente de que se va a salir adelante, pero bueno, nosotros estamos reflejando eso, como decía Yao Tsin, ¿no? Estamos reflejando qué es lo que sucede, estamos tratando de estar cerca tanto de aquellos que son líderes de opinión como de la gente común. Y para eso, y cierro acá, una de las primeras cosas que hicimos que nos llamó la atención, históricamente Radio Nacional siempre tuvo su mensaje del oyente y estaban bloqueados y que solamente el oyente podía comunicar por un sistema de WhatsApp. Y el WhatsApp, no todo el mundo tiene redes, no todo el mundo en la Argentina tiene internet. Entonces quedaba para unos pocos. Y nosotros lo primero que hicimos fue abrir nuestra línea 0800 para los oyentes y estamos muy contentos con eso y con nuestro servicio que se llama el mensaje al poblador. Hay muchos lugares en nuestro país donde solamente llega Radio Nacional y tenemos un compromiso inclaudicable con ellos, ¿no? De que seamos su lugar para expresarse y su voz. Vaya, pues
nos parecemos un poquito, Alejandro, ¿eh? Tenemos varios rasgos en común acá con México. Todos ustedes han hablado todos ustedes han cruzado por temas fundamentales para los medios públicos, que tiene que ver con la pluralidad, la transparencia, el equilibrio, el apego a principios y a derechos, el respeto a derechos, la inspiración en derechos. Por ejemplo, hablabas, Yaltsin, de los derechos humanos, de la democracia, el apego a las fuentes, el tratar de ser lo más veraces posible, si me permiten la palabra. Todos estos temas cruzan por todo, por lo que todos ustedes han dicho, pero cómo se traducen en cada uno de sus medios y en el ejercicio cotidiano del periodismo, de crear información, de defender el derecho a información, del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo se traducen en el día a día estos principios en sus medios? Paloma. Yo creo que no es fácil, y ya lo decía Alejandro, ya lo decía Yaltsin, Braulio también, no es fácil reflejar la realidad porque hay muchas realidades. Hay muchas diversidades, hay diversidades étnicas, económicas, sexuales, de puntos de vista, y Radio Canadá tiene la responsabilidad de representar esas diversidades y esas pluralidades. Pero como decía, no es fácil, es un desafío diario para los periodistas, no porque haya necesariamente falta de voluntad, pero porque en la práctica no es tan sencillo como suena. Los periodistas tenemos poco tiempo para producir nuestros contenidos, los que quieren hablar siempre están disponibles. Seguramente la gente que tiene algún cabildeo de por medio, alguna idea que transmitir, están siempre disponibles, pero hay otros que no están disponibles para hablar o que no están dispuestos tampoco a hacerlo. Y se intentó, Radio Canadá, por ejemplo, intentó hablar con uno de los conspiracionistas más conocidos, un deportista que estaba haciendo un llamado a la desobediencia civil, y él dijo: yo no hablo con Radio Canadá porque es subvencionado por el gobierno. Entonces ahí es donde entra la responsabilidad de los periodistas de explicar el rol que tenemos que jugar y el rol que juega una radio y una televisión pública en un país como Canadá, tanto dentro de Canadá como en el extranjero. Entonces, y es muy importante lo que mencionaban Yaltsin, Braulio, Alejandro, el financiamiento, la manera de sobrevivir que tenemos los medios públicos es algo que siempre tiene que estar claro en la mente del público. ¿De dónde viene el dinero? ¿Por qué viene de esas fuentes? ¿Cómo podemos ser responsables con respecto a la manera en que transmitimos la información? Entonces, Radio Canadá tiene principios muy claros, son unos principios muy específicos de integridad, de precisión, de equidad, de balance, de imparcialidad. Incluso si es difícil alcanzar una imparcialidad, Radio Canadá tiene la impresión de que presentando una diversidad de puntos de vista y todas las pluralidades posibles y que se quieran presentar en nuestros medios de transmisión de información, estamos sirviéndole al público. Y por supuesto que el público y la confianza del público es nuestro activo más valioso. Sin eso no tenemos nada. Entonces tenemos que trabajar todos los días para decirle a la gente: estamos escuchando lo que ustedes quieren, de lo que quieren que hablemos, estamos hablando de eso, por favor retroaliméntenos, porque si no nos alimentan ustedes, nosotros no tenemos manera de existir, no tenemos ningún objetivo. Radio Canadá es la gente. Entonces, últimamente en Radio Canadá están haciendo unas campañas muy intensas y muy fuertes para explicarle a la gente que Radio Canadá es la democracia, representa la democracia canadiense, Radio Canadá representa la diversidad canadiense, y claro, estamos hablando de un país tan vasto, es tan gigante físicamente y tan diversamente cultural, no solamente por las dos naciones fundadoras europeas, sino por todas las primeras naciones anteriores a los europeos, y por la llegada de 300,000 inmigrantes cada año al país desde los años 20, además de los fundadores europeos. Entonces, estamos hablando de complejidades enormes,
pero que estamos queriendo crear puentes con la gente y eso lo hacemos todos los días lo más que podemos, aunque como decía, no es fácil. Como Braulio. dice... Ah, bueno, perdón, me quería meter yo. No, Pero sí, adelante, por favor, Yautzin. no, es que como dice Paloma, no es fácil porque tienes que cubrir muchos espectros, pero también como periodista siempre corres un riesgo también de meterte en alguna zona, porque si estamos cubriendo los lugares donde no se están respetando los valores democráticos y donde los derechos humanos están siendo violados, estamos hablando de lugares en donde hay personas que están corriendo peligro. Entonces, como periodista y también dependiendo del país que vengas y de la cobertura, de cómo estás haciendo la cobertura, siempre estás en la mira de aquellas personas que están en contra de ello, ¿no? Entonces, a todo lo que decía Paloma, además hay que sumar esa forma de tener que reportar, ¿no? En nuestro caso nos enfocamos mucho en estos países en América Latina donde está pasando esta violación de derechos humanos, donde los valores democráticos parece que están pendiendo de un hilo y tratamos de reportar lo más cerca posible con nuestro corresponsal ahí o con colaboradores, pero a veces cuando no podemos llegar a esos lugares, pues tenemos que depender también de la información de otras agencias o de otros medios para poder darnos una idea de qué es lo que está pasando ahí y tratar de llevarlo por medio de nuestro portal o de nuestra institución a otros lugares, ¿no? Braulio, estamos escuchando de alguna manera aspiraciones, ¿no? La esencia del periodismo en un medio público. ¿Cómo se complementa como en Radio France Internacional? ¿Cómo blindan estos valores? ¿Cómo los ejercen? ¿De qué herramientas se valen tanto jurídicas, legales, de su marco normativo para poder garantizar estos ideales del periodismo, en este caso, en un medio público? Bueno, en nuestro caso, en Radio Francia Internacional, Elia, tenemos nosotros toda una serie de instancias que regulan la vida de Radio Francia Internacional. Hay que saber que Radio Francia Internacional, además del francés, transmite en otras 14, 15 lenguas, muchas de ellas hacia África, hacia Asia. Finalmente, Francia es un antiguo país colonizador, hay que recordar eso. Entonces tienes, por ejemplo, además de la carta, lo que se llama la Carta de Principios de Radio Francia Internacional, tienes instancias al interior de Radio Francia Internacional a la cual el público puede recurrir en caso de que piense que ha habido una desinformación, una información no correcta, una información insuficiente. Se puede interpelar precisamente a este organismo para que se diga si se corrige o no la información. El público tiene derecho a intervenir en este sentido, y después tienes otras instancias que van más allá de la propia radio, el Consejo Superior del Audiovisual Público, etcétera, etcétera. Entonces, esto existe. Pero me gustaría a mí, si me lo permites, adelante, profundizar un poco en lo que señalaba Paloma, porque me parece que es bastante importante los elementos que ella ha dado. Este problema, esta carrera del poco tiempo, ella lo decía muy claramente, tenemos poco tiempo y justo en un momento en que, como tú decías en la introducción, cada vez hay más medios, cada vez es como Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, hay que correr para mantenerse en el mismo lugar. El problema es que el periodista, haciendo eso, corre el riesgo de cometer errores. Y los errores en el periodismo se pagan. Esto es lo que tenemos que entender. Y que a veces, queriendo ganar la noticia, perdemos de vista lo que es el principio de la información, que es verificar siempre por dos fuentes distintas la información que estás dando. Esto creo que es fundamental, no perderlo de vista. Segunda cuestión, me parece que es importante, por ejemplo, lo que ella decía, la confianza es nuestro activo principal, efectivamente. Y la confianza yo creo que la tenemos que sustentar en un hecho clave, que va un poco en lo que también señalaba Yautzin, que es la cuestión, somos un contrapeso. El informador, el periodista por naturaleza es un contrapeso ¿a qué? Al poder, sea económico, sea político, sea social, sea cultural, sea religioso. Es un contrapeso que tiene que, en la cuestión de la defensa de los derechos humanos, se concentra a todos los niveles. Si Israel está violando los derechos de los palestinos, hay que hablar de eso.
Si en Nicaragua, si el presidente está violando los derechos humanos, hay que hablar de eso. Si en México están matando periodistas, hay que hablar de eso. Pero además, no somos nada más un medio que está dando malas noticias. Cuando yo hablaba de formar, es que le proporcionas a la gente para que se forme un criterio. Y aquí, y con esto acabo, es, sí, tenemos poco tiempo, pero una manera de avanzar en ese poco tiempo es no solo transmitir noticias, sino también hacer periodismo de investigación. Y yo creo que en esto, aquí nos falta algo, o falta algo en América Latina, y no solo en América Latina, también en nuestros países, pienso en Francia, pienso en Gran Bretaña, no sé en Canadá cómo está la situación, en Alemania, que es por esa carrera, por ganar la información, por seguir la información, estamos dejando de lado una cosa fundamental, que es el periodismo de investigación, de demostrarle al público que nosotros tenemos un plus que aportar, que no solo basta con tuitear, que no solo basta con decir, ah, miren, pasó la línea, ya estamos informando, sino que realmente decirle a la gente, miren, si dijimos esto es porque estamos basados en tal o cual motivo, en tal o cual investigación. Y creo que ahí necesitamos también poner un poco de esfuerzo de nuestra parte. Gracias, Braulio. Alejandro, ¿somos competitivos? Los medios públicos, por ejemplo, en Argentina, tienen un periodismo competitivo frente a su ecosistema de medios, un ecosistema además muy complejo, muy profesional. El periodismo argentino ha sido muy reconocido, con periodistas muy, muy conocidos también. ¿Son competitivos los medios públicos? En alguna, digamos, hay una mirada peyorativa hacia el periodismo, en este caso de los medios públicos. Cuando yo ingresé a esta gestión, lo primero que, entre tantas cosas primarias que hice, fue decir, ¿con qué periodistas contamos? Los periodistas con los que nosotros contamos son periodistas muy capacitados. Nosotros tenemos una periodista de salud que conoce desde el primer día las problemáticas, es muy preparada, conoce muchísimo y claramente es una voz muy acreditada. Lo mismo sucede, por ejemplo, Argentina puso en órbita un satélite hace un poco más de un mes y tenemos periodistas especializados en ciencia y tecnología que te pueden explicar, no solamente en Buenos Aires, sino, por ejemplo, en Córdoba, donde está el Centro Espacial. Obviamente tenemos 3 periodistas prejudiciales muy conocedores de la ley, y así en cada una de las distintas áreas del periodismo. Después, no hablemos de las cosas más formales, más comunes, como la parte deportiva, las cosas que están más cercanas de la gente. Y uno de los trabajos de esta gestión, claramente, es mostrar que Radio Nacional es una fuente generadora de noticias, como explicaba Paloma hace un rato, propia, con su propia producción, con su propio tipo de investigación en distintas áreas, en distintos temas de profundidad. Claramente, Argentina, por ejemplo, nosotros tuvimos el 27 de agosto el comienzo de la celebración de los 100 años de la radio en Argentina. Hemos hecho un trabajo en cuanto a la historia, al archivo de la radio asombroso, y está a disposición de todo el mundo, en una plataforma que generamos especialmente. Estamos entendiendo que Radio Nacional es una radio de servicio para todos nuestros oyentes, entendiendo que si no completamos al oyente no servimos para nada. Ellos son los que justifican lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, en ese aspecto estamos generando todo un sistema de podcast para que todo lo histórico y lo que se hace constantemente, aquellos que no pudieron escucharlo en el aire, tengan la posibilidad de ir a buscarlo, de descubrirlo. Eso es muy importante. Y en la pregunta anterior, cuando empezaba hablando Paloma sobre derechos humanos y algunos elementos importantes que entendemos que tienen que ver con la evolución de nuestras sociedades, nosotros desde que comenzamos creamos el departamento de género, por ejemplo, en todas nuestras emisoras. Empezó siendo el departamento de género de Radio Nacional, hoy es el departamento de género de Radio y Televisión Argentina. Tenemos la suerte que podemos tener muchas crisis en Argentina, pero yo diría que la democracia está asegurada, con lo cual
pensamos que cada 2 años hay que ir a las urnas. Creo que hemos superado, por más que siempre haya algún trasnochado, la gran mayoría de la sociedad ha superado la idea de que esto no se arregla si no es con un gobierno dictatorial. Por suerte, eso nos ayuda bastante. Y al mismo tiempo hay una sociedad que evoluciona. Por ejemplo, hay muchos horarios nuestros de distintos lugares del país que tienen programas realizados por pueblos originarios, en idioma de pueblos originarios. Sobre todo en las regiones donde la gran mayoría de la gente que vive habla las 2 lenguas. En algunos casos habla solamente la lengua de su pueblo original. Entonces, eso también es importante. Hemos armado lo que llamamos convenios de emisión. ¿Esto qué quiere decir? Trabajamos con ONGs. Por ejemplo, tenemos un programa se llama Jóvenes del Clima. Es un grupo de chicos muy lindos, muy pensadores y que están a favor del cuidado del medio ambiente. Y están llamando la atención y llaman la atención al gobierno, a las distintas municipalidades, ciudades, gobernaciones, con lo cual consideramos que ahí es donde también un medio público tiene la obligación, como decía Braulio, de poner al aire y adelante esta problemática, estas cosas que le importan a la gente y a la cual nos debemos, ¿no? que son nuestros oyentes. Obviamente trabajamos con todas las religiones, con sus espacios, que tengan un lugar donde poder expresarse, y también le damos lugar increíblemente a algo no muy común en la radio, que es un programa dirigido a las infancias. Generalmente en las radios, generalmente los programas dirigidos a las infancias son visuales, van a la televisión. La radio pareciera que es un espacio difícil de conectar con las infancias. Sin embargo, empezamos a trabajar con una idea de ver de qué manera son protagonistas las infancias, los jóvenes con nosotros. Una de nuestras emisoras, que es la emisora nacional clásica, trabaja puntualmente con las orquestas juveniles y visibiliza ese trabajo de las orquestas juveniles a través de la música. En otra de nuestras emisoras, en realidad es un programa que hacemos los domingos, que sale en todas las emisoras, tenemos un programa donde participan niños y niñas de distintos lugares del país, con sus tonadas, con sus enfoques regionales, para nutrirnos y para hacer más federal un poco la comunicación. En esa movilidad constante, Elia, hay un trabajo que yo diría recién empieza, que tiene que ver con el compromiso que tenemos nosotros desde un medio, ¿no? Claro. Sí, el compromiso que tenemos con el ejercicio periodístico, con la libertad de expresión, con el ejercicio de derechos en general. Retomo la pregunta que le hice a Alejandro respecto de la competencia de los medios públicos en sus países para de alguna manera entender en qué escenario se colocan todos ustedes respecto del ecosistema nacional de medios públicos. Es decir, ¿qué características distinguen al ecosistema de medios en Canadá que a su vez distingue a los medios públicos en Canadá? Paloma. Bueno, yo diría que en ese sentido también tenemos un gran desafío porque en Canadá simplemente me refiero, yo trabajo para el equipo en francés y para el equipo en español dentro de Radio Canadá Internacional y también dentro del ecosistema más grande que es la Canadian Broadcasting Corporation y Radio Canadá. Uh-huh. Entonces me doy cuenta que jugamos roles diferentes, nos dirigimos a públicos diferentes, pero dentro de Canadá hay un panorama, hay digamos, un nuevo mundo que se está creando con respecto a nuevos medios en español que está creciendo y que son en muchos casos de gran calidad también. Entonces, solamente recordar rápidamente que antes nos dirigíamos únicamente al resto del mundo a través de ondas cortas y que Radio Canadá Internacional en 2012 hizo un giro
muy drástico, digamos, hacia el Internet. Ahora únicamente difundimos a través de nuestro sitio Internet y perdimos, digamos, toda esa conexión y ese rol que jugábamos anteriormente de ir a los lugares más remotos del mundo a través de las ondas cortas. No existe más. Entonces ahora toda nuestra programación está sobre Internet. Eso quiere decir que evidentemente nos dirigimos a un público fuera de Canadá y a un público dentro de Canadá también. Entonces está todas las comunidades latinoamericanas, que son muchas, no es solo una, es por los orígenes de las personas que son tan variados como América Latina es tan variada, lo mismo se refleja en Canadá. Entonces tenemos un desafío grande de dirigirnos a esas poblaciones que están llegando o que están establecidas aquí hace más de 30 años, como el caso de los argentinos o los salvadoreños que viven en Canadá desde hace muchísimo tiempo, y ofrecerles contenidos que puedan reflejar sus propios intereses, tanto como canadienses y como gente de otros orígenes latinoamericanos. Entonces, evidentemente jugamos un rol pequeño porque somos equipos pequeñísimos, con el mismo giro que dio Radio Canadá Internacional en el 2012, se perdió 80% del presupuesto que teníamos, 80% del personal que teníamos. Éramos alrededor de 120 personas, ahora somos 20, 25, entonces trabajamos con recursos muy, muy restringidos y aún así, y antes teníamos corresponsales en todo Canadá, ahora los periodistas que estamos basados en Montreal tenemos que cubrir todo Canadá. Entonces los desafíos son grandes y los medios nuevos que están surgiendo en español en Canadá son de gran calidad. Entonces estamos tratando de crear puentes con ellos, porque no tenemos que estar en competencia tampoco. Podemos ser complementarios para los diversos públicos a los que nos estamos dirigiendo. Entonces, no creemos que haya una competencia, aún así tenemos que estar al tanto y estar firmes y estar cerca de la gente aún así. Yautzin, ¿hay diferencias, por ejemplo, entre la Deutsche Welle respecto de la RDA, por ejemplo, de otros medios, de otros sistemas en Alemania, o de cómo se distinguen de los medios comerciales, por ejemplo? ¿Qué hace la diferencia? La ARD. La RD. La RD, sí, no te había entendido porque dijiste RDA y pensé que Sí, perdón. querías comparar con algún medio de la vieja Alemania Oriental. No. Pero bueno, no estamos en clases de historia aquí, ¿no? Nuestra situación es muy diferente a lo que decía Paloma también, porque a nosotros aquí como Deutsche Welle es muy curioso, pero en Alemania prácticamente nadie nos conoce. Yo digo que trabajo en la Deutsche Welle y el alemán promedio dice, ¿qué? ¿En la Deutsche qué? ¿No? Y muchas personas, por la palabra Welle, que significa onda, piensan que es alguna radio alemana, ¿no? Al escuchar Welle es como si escuchar la palabra radio, ¿no? Entonces, es una lástima que la Deutsche Welle, como un medio internacional, porque eso es lo que somos, un medio internacional, no nos conozca el público alemán, porque entonces no saben lo que estamos haciendo y de alguna forma no están verificando cuentas de qué es lo que, no nos llaman a cuentas, digamos, por lo que hacemos. El presupuesto está justificado y eso siempre se defiende y siempre se lucha con el Parlamento alemán. Siempre se muestra, les decimos ahí lo que estamos haciendo, pero la gente al final no lo sabe, ¿no? Entonces, en ese sentido, no tenemos ninguna competencia. Tenemos un trabajo hermanado con la televisión y la radio públicas alemanas, que son la ARD, como decías, ¿no? U otra que se llama ZDF. Y las estaciones locales que tienen varios nombres dependiendo de su ciudad o de su estado, ¿no? No voy a empezar a mencionar ahorita todos, que no tiene mucho sentido. Y trabajamos hermanados en el sentido que nos facilitamos contenidos. Nosotros tomamos de ellos muchas cosas que hacen a nivel local, a nivel Alemania, y ellos llegan a tomar cosas que nosotros hacemos también internacionalmente. Pero al final la gente no se entera cuando ven el noticiario de televisión o cuando escuchan las cosas en radio,
nunca hay una marca que diga Deutsche Welle Internacional o Deutsche Welle, ¿no? Eso fue hecho por la Deutsche Welle. Entonces, por eso los alemanes no nos conocen. Pero a partir de, qué curioso, porque Paloma dijo que también a partir del 2012, ¿no? Nosotros también a partir del 2012 tuvimos una transformación muy grande y pasamos de tener 2 horas de transmisión en español a hacer un canal de 24 horas en español en cuanto a televisión. Se acabó la onda corta también, se acabó la radio en español y en muchos otros idiomas, porque Deutsche Welle también transmitía en 30 idiomas, y muchos han acabado con sus radios, y todo se ha transformado en señal por internet, contenidos escritos, algunos programas de televisión por internet y sobre todo 4 grandes canales, alemán, español, inglés y árabe. El español es uno de los que ha tenido un gran auge porque Alemania, eso sí tiene que ver un poco con la política internacional del país. Alemania está poniendo un ojo muy importante en lo que pasa en América Latina y por eso también la programación creció demasiado. En ese sentido no tenemos gran competencia. Los diarios alemanes le dedican muy poco espacio a la información sobre América Latina y no se diga de algunas otras estaciones. Hay corresponsales de la televisión y radio públicas alemanas en América Latina también, pero tampoco están activos cada día, siempre en esos lugares donde hay momentos álgidos, ¿no? Elecciones en Bolivia, plebiscito en Chile, las cosas que están pasando en México constantemente, ¿no? Eso está muy movido. Argentina también, pero pasa, no sé, escuchas una noticia importante en algún horario de emisión importante una vez al mes, digamos. Nosotros estamos las 24 horas con contenido sobre América Latina. Gracias, Yautzin. Braulio, ¿podrías comentarnos un poco de este Claro que sí. ecosistema de medios y qué herramientas diferencian a tu medio respecto de ese ecosistema? Pues creo que tenemos un enorme privilegio, si se podría decir, con respecto a mis colegas de Canadá y Alemania. Afortunadamente, Radio Francia Internacional, aunque efectivamente perdió parte de las ondas cortas, todavía tiene satélites que emiten, notablemente en Ecuador, en República Dominicana. Contamos nosotros con más de 350 radios asociadas en América Latina. Esto es una enorme ventaja, es una cosa verdaderamente que hemos trabajado durante más de 2 décadas, lo que le permite a cualquiera que esté en Cochabamba o que esté en Tierra del Fuego o que esté en Sinaloa, etcétera, recibir parte de las informaciones que transmite RFI, Radio Francia Internacional. Esto es por una parte. Por otra parte, con respecto a qué nos distingue de los otros medios públicos, yo diría que nos distingue con respecto al resto de los medios en Francia. Y puede ser que sea una particularidad. En Francia hay lo que se conoce como el audiovisual público, que además de Radio Francia Internacional, incluye otra serie de radios y también de la televisión. Para dar una idea muy global, son en total aproximadamente 15 medios distintos, incluido canales de televisión, y yo hablaba en un principio de que esto es financiado por el público. Yo, por ejemplo, mi familia, yo como contribuyente pago 137 euros cada año que van directamente para lo que son los gastos para financiar el audiovisual público francés, que si tú sumas, aproximadamente cada año son algo así como 3.500 millones de euros. Es una buena cantidad de dinero que, claro, se distribuye entre televisión, entre radio, etc. Ahora bien, la particularidad, y aquí vuelvo al tema, es que es tal vez el único país, tal vez Inglaterra, Gran Bretaña, no estoy seguro, donde la primera radio es una radio pública a nivel nacional. Generalmente son las radios privadas las que se llevan el grueso del auditorio. En Francia no, en Francia es una radio pública, que es Radio France Inter. Nosotros, en tanto que Radio Francia Internacional, la ventaja que tenemos es que, decíamos, no solo cubrimos lo que es el conjunto de América Latina, la actualidad de América Latina, también la actualidad internacional, lo que pasa en Nagorno-Karabaj, etcétera, lo estamos cubriendo regularmente, los mítines, las protestas en Líbano, en Nigeria, etcétera. Eso se cubre regularmente y contamos además con una cosa que es muy importante. Cuando yo hablaba hace un momento de una investigación, la radio de investigación, es porque contamos con una radio de más de 340 corresponsales en el mundo.
que es un acervo increíble. Uf. Que tú puedes solicitar en China, puedes solicitar en Australia, puedes solicitar en Nueva Zelanda, donde quiera, habrá alguien que te pueda decir, mira, está pasando esto. Entonces, este acercamiento a la realidad creo que ayuda mucho. Primero, para que sea pedagógico. Segundo, para evitar lo que es la influencia que comentábamos en un primer momento de distorsiones, de fake news, ¿no? Y además armamos de una cosa que es precisamente, por ejemplo, de Radio Francia Internacional, una vez por semana hay una emisión que se dedica a verificar lo que algunos dijeron y checarlo con la realidad. El fake checking. O sea, usted dijo esto, ¿es verdad o no es verdad? Los hechos muestran que sí o que no. Entonces, dar esta parte de formación al público, de que diga, mire, lo que usted escuchó, pues lo estaban engañando. Entonces, creo que esto es muy interesante, creo que es una cosa que además no cuesta mucho trabajo implementarlo. No cuesta mucho trabajo implementarlo si haces partícipe de ese esfuerzo al público como tal, a los que te están escuchando. Son copartícipes de una aventura hermosa, de una aventura comprometida, de una aventura de futuro, que es precisamente una radio al servicio del público, ¿no? Donde el público dice, ah, este me está diciendo lo que efectivamente, y en este tengo confianza, como decía Paloma. Entonces, estas son algunas cuestiones que creo que es importante considerar, ¿no? Nosotros, finalmente acabaría con esto, por ejemplo, cada mañana en mi servicio, en el servicio en español, del cual soy jefe adjunto, hacemos nuestra reunión de redacción, ¿no? Decidimos qué es lo que se va a tratar a lo largo de los distintos noticieros que tenemos en todo el día, y sobre esa base, pues, primero, te permite tratar de buscar un equilibrio interno, para empezar, entre lo que es la información y lo que son las prioridades que cada uno ve. Hay que tomar en cuenta que en el servicio en español habemos personas de 13 nacionalidades distintas. 13 nacionalidades. Entonces, ya que hay un primer esfuerzo a realizar, llegar a un equilibrio, después cómo lo transmites, cómo se lo das a digerir a la gente, a tu público, ¿no? Y después, sea a través de la propia radio, tenemos una emisión que se llama París América, de línea abierta, donde cada semana se tratan temas con invitados, con gente del público. Tenemos nuestro sitio internet, donde la gente puede intervenir, evidentemente, por la página Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera insistir, y con esto acabo, creo que es muy importante en el momento que estamos y que nos diferencia el hecho de que puedas hacer que el público se sienta copartícipe del trabajo que tú estás realizando. No para delegarle responsabilidades, sino para hacerlo participar en una construcción de algo que, como lo decías, es un gran desafío por lo que estamos viviendo y por lo que se viene. Estamos ante una revolución tecnológica, política y cultural de la que la velocidad es impresionante, simplemente. Así es. Y nos cuesta trabajo de pronto agarrarle el ritmo y la velocidad a eso. La bicicleta y no caerse. Estamos a punto de terminar esta hora para abrir un poco al tema de las preguntas de quienes están conectados con nosotros siguiendo esta mesa. Y quisiera pedirles para cerrar empiezo con Alejandro, una reflexión sobre el tema de la responsabilidad en el ámbito que le compete de pluralidad, de garantía de información, de garantía del derecho a la libertad de expresión, de su compromiso con la diversidad. ¿Qué reflexión podrías regalarnos en esta mesa, Alejandro? Como medios públicos y entendiendo lo que es Radio Nacional, toda la Argentina, distintos lugares, pluralidad, la búsqueda de la verdad, investigación, inclusión. Hay que incluir, hay muchos segmentos que no han tenido visibilidad, así como les decía lo de pueblos originarios, también la cuestión de género, necesitan encontrar su espacio. Con respecto, quiero cerrar un segundito lo que me hablaba de la competencia antes. Sí. Nosotros, la cantidad de generación de contenido que se hacen a lo largo de 50 emisoras, todos los días a las 20 horas hacemos un diario que lo enviamos digitalmente con lo que ha hecho todas las emisoras. No le preguntamos a nadie, a ninguno de nuestros periodistas lo que piensa, sino que vemos su talento, lo ponemos al aire. No le preguntamos a nadie que salga al aire qué es lo que piensa. Y puede expresarse políticamente de la manera que lo desee, pero especialmente creo que pusimos la radio hasta el momento bien al servicio del oyente y al servicio de
las diferentes áreas, ya sea en derechos humanos, la gente de la Secretaría de Derechos Humanos tiene un espacio, la Biblioteca Pública tiene un espacio, el Ministerio de Educación, nosotros damos todos los días 7 horas de clases generadas por el Ministerio de Educación de la Nación a partir del momento de la pandemia, porque hay gente muy lejos que no tiene internet, que no tiene manera de recibir su propuesta curricular. Radio Nacional entrega 7 horas de lunes a viernes todos los días para todas las edades. Ese compromiso forma parte de los medios públicos. El estar cerca de las necesidades y trabajar de manera tal de cubrirla, de encontrar un lugar donde podamos devolver un poquito, llegar de primera instancia. Hemos puesto la radio en función de campañas, por ejemplo, que tienen que ver con el conducir a conciencia, campañas que tienen que ver, todos los días informamos en esta época donde hay toda una serie de acciones para que la gente tenga algún dinero en su casa, algunos subsidios, algunos programas especiales hechos para los actores, para que todos puedan generar una manera digna de poder vivir. Bueno, eso es Radio Nacional hoy. Radio Nacional está cerca de la gente, está a favor de la gente, de darle servicio, de contarle a los abuelos dónde pueden ayudarlo, dónde pueden depositarle su jubilación, eso que decía antes de los niños. La verdad que ahí estaba pensando en muchas cosas y estamos fortaleciendo todo lo que es el departamento digital. Pero hay que tener en claro que Argentina todavía no tiene red en todos lados. Hay muchísimas ciudades, pueblos pequeños que solamente saben la realidad y están conectadas gracias a 2 pilas que ponen en su portátil. Todavía la radio portátil le da la conexión al mundo a muchísima gente en nuestro país. Y bueno, estamos tratando de ser justos con ellos y con aquellos que viven en una ciudad como Córdoba o como Buenos Aires, que tienen técnicamente todas las posibilidades de estar conectados por redes y por internet. Más o menos eso creo que son las acciones que como medio público hoy estamos acercando. Y quizá yo sumaría otra y le paso la pelota a Paloma para hablar de eso, cómo la responsabilidad y cómo debemos desempeñarnos como medios públicos en un ambiente de política conspiracionista y además polarizada. ¿Qué papel desempeñamos allí los medios públicos, Paloma? Yo creo que el principal papel que jugamos es de ser responsables con nosotros mismos y con el público. Tenemos que estar conscientes del privilegio que representa el tener un micrófono o un teclado para escribir una noticia, un teléfono para comunicarse con alguien y pedir un punto de vista. Tenemos que estar conscientes del alcance de nuestro trabajo. Tenemos que ser honestos, como decía, con el público. Tenemos que no tener miedo de corregir un error, de aceptar un error, de corregirlo si es necesario, o hacer un seguimiento cuando una situación está cambiando significativamente y tenemos que hacer siempre correcciones y puestas al día sobre las noticias. No hay que plagiar. Hay una cosa que mencionó también Braulio, es la verificación. Creo que fue Braulio, sí, que estuvo hablando de la verificación. Creo que eso es una de las cosas que más nos pueden salvar, porque una de las cosas que no están haciendo muchos de los conspiracionistas o aquellos que pueden estar hablando y transmitiendo sus informaciones a través de YouTube o otros medios, no están verificando la información. Y nosotros sí podemos verificarla, y eso creo que tiene que tomar la mayor parte de nuestro tiempo, y como decía Braulio, no es tan difícil. Hay que, Radio Canadá como medio público nacional tiene un equipo de verificadores constantemente.
En el caso de Radio Canadá Internacional, que tiene otro mandato y que es mucho más pequeño, tenemos que estar haciendo cada uno de los periodistas, en cada equipo de lengua somos 3 periodistas, más una persona encargada de la puesta en línea y de la presencia, digamos, en los medios sociales. Entonces somos 4 por equipo máximo, somos en 5 lenguas. Entonces tenemos muy poco tiempo para hacer verificación, pero creo que ese es el único medio que tenemos para guardar la credibilidad que tenemos y asumir con honestidad nuestro rol y nuestra responsabilidad y nuestro privilegio, porque también lo tenemos y eso creo que a nadie se le puede olvidar. Además, nada es blanco y negro, ¿no? Todo está entre los matices, entre los colores. La realidad está ahí en medio. Entonces, creo que tenemos que ser capaces de mostrarle a nuestro público que los matices son fundamentales para entender, para comprender una situación o una realidad o las realidades que son vividas por varias personas. Yautzin, ¿sumarías algún elemento más para completar estas reflexiones que hemos tenido por parte de Alejandro, de Paloma hasta ahora? No mucho más porque regreso prácticamente a lo que yo comencé diciendo, o sea, no quiero tampoco repetirme ni jugar con esto, que es el hecho de responder a la Constitución alemana en el caso de Deutsche Welle, ¿no? Los derechos humanos y la democracia, que es simplemente tratar de responder a estos valores que conforman a cualquier sociedad. Yo hablo de Alemania, de la Constitución de Alemania, de Deutsche Welle, pero en realidad democracia, derechos humanos es algo que tenemos o que deberíamos de tener en cualquier parte del mundo y que deberíamos de comprenderlos. Y si reportamos y hablamos de esto con toda la honestidad, dando siempre cada ángulo, eso es lo gratificante de este trabajo, ¿no? Y bueno, para no repetirme, solamente cierro con esta pequeña anécdota en mi caso, ¿no? Cuando yo comenzaba en Deutsche Welle, estaba produciendo ya los talk shows, debates de 3 personas con una periodista sobre las cosas que están pasando en América Latina. Tuvimos que hablar sobre Venezuela y pues claro, tenía que invitar a todos los lados representados, ¿no? Sobre todo hablando en términos de ideologías, derecha e izquierda. Y cuando invité a alguien de izquierda, mi jefa me dijo, no, a él no lo invites, pero ya está invitado, necesitamos ese lado, ¿no? Me dijo, no, desinvítalo, por favor. Tuve que hacerlo con todo mi pesar, y después le pregunté si había algún problema, si la televisora está desencantada con la gente de izquierda, y me dijo, no se trata de eso, verifica el currículum de esta persona, ¿no? Es una persona que trabaja tanto para el gobierno como para la izquierda, y entonces es, bueno, claro, ahí ya hay algo que no es honesto, ¿no? Y por otro lado me dijo, no por el hecho de que no presentes ese lado en tu debate, te va a faltar algo, porque siempre hay alguien que puede adoptar también esa posición. Y el problema es que nosotros como televisora alemana siempre nos terminan calificando en muchos países como televisión derechista por estar enmarcados en el gobierno conservador, digamos, de Angela Merkel, ¿no? Entonces, claro, uno se siente cada vez más obligado de presentar los otros lados de la historia, pero cuando algo es dudoso, tienes que dejarlo de lado, ¿no? Sin importar que parece que te presenta el otro lado de los hechos. Hay que poder verificar bien la información, como estaban diciendo Braulio, Paloma y Alejandro, ¿no? Para poder ser honesto con uno mismo primero, pero para poder presentarle bien las cosas, en nuestro caso, al televidente, ¿no? Radio escucha, lector, lo que sea. Entonces, no agrego nada más que justamente la satisfacción de poder trabajar en un medio que representa valores humanos y ya, eso. Gracias, Yautzin. Braulio, ¿qué horizonte miras hacia adelante? ¿Cómo diriges tu reflexión de lo que hemos hablado aquí hacia un horizonte a futuro?
Mira, yo diría que, como comentaba hace un instante, asistimos a una revolución tecnológica impresionante, donde, como decías tú en un principio, se están multiplicando las redes sociales, los mecanismos de información, los mecanismos de desinformación, y en este sentido, la responsabilidad, una de las grandes responsabilidades que tenemos nosotros es adaptarnos lo más rápidamente posible precisamente a esos cambios que por naturaleza siempre van más rápidos que cualquier estructura organizativa, eso es normal. Ujú. Basta con recordar que hoy en día cualquiera que tiene un teléfono puede decir yo soy periodista o se puede sentir periodista, ¿no? Es tan sencillo como eso, cuando que hace 20 años no era el caso. Y en este sentido, los desafíos es, una vez más, cómo podemos asociar el principio de la información al principio de la formación y al principio de la participación. Participación ciudadana, vuelvo a insistir sobre esto, ¿no? La formación que nosotros emitimos y la información que nosotros damos. La formación, por ejemplo, hay una cuestión que me parece, daré dos ejemplos. En Gran Bretaña, el financiamiento, la organización en torno a la famosa BBC, que es considerado un modelo mundial como funcionamiento, está dirigida por un consejo que funciona durante 10 años. Es decir, es postgubernamental. Tú puedes cambiar el gobierno, puede caer el primer ministro, puede cambiar el director de la BBC, pero ese consejo sigue y te permite tener una visión a 10 años de lo que vas a hacer como radio y como televisión. Eso no impide que haya habido crisis, ha habido crisis en la BBC, pero lo que quiero decir con esto es que te da una margen de independencia enorme. O sea, no es lo mismo, como sucede a veces en nuestros países, que cambia el presidente y cambió todo. Y hay que volver a empezar. Y hay que volver a empezar. Y conocemos eso en México, entre otros lugares. No solo, pero también en México. Entonces, el hecho de tener instancias donde tú tienes una autonomía completa, precisamente en este horizonte donde la situación está evolucionando muy rápidamente, pienso yo que permitiría a la radio pública blindarse, que era uno de los objetivos de esta mesa, precisamente, de lo que es la información transparente, brindarse, proporcionar la información transparente y sobre todo, insisto, porque para mí es fundamental por los tiempos que corren, que la gente se forme, que la gente se informe. Esos dos pies es lo que nos permiten avanzar sobre la línea de la democracia. Y pues les agradezco. Adelante, adelante, Braulio. No, perdón, corto aquí para que tú puedas hablar. Adelante. Pues yo les agradezco. Tenemos muchísimas preguntas, muchas. Voy a tratar de conjuntar algunas de las que tenemos aquí. Dice, se ha mencionado que los medios públicos con su información equilibrada deben informar a los y las ciudadanas. ¿Cómo lograr ese objetivo? ¿Cómo lograr que ese objetivo realmente se alcance cumpliendo con la objetividad sin tener patrocinio ideológico del gobierno en turno? Se sigue una línea, un código deontológico propio, consensuado, y voy a sumar una más que va más o menos por la misma línea. Se considera la autorregulación de medios de comunicación y la ética periodística como una manera de hacer periodismo, cómo operan en los medios públicos estos principios. Hablamos también de derecho a la información, que es un derecho humano, no debería garantizarse, o cómo se garantiza la pluralidad y la independencia en sus medios. Los dejo aquí pensando en estos tres puntos, independencia, pluralidad, equilibrio, al margen de los gobiernos en turno, precisamente. Independencia económica e independencia política. Para mí es fundamental. Y eso te lo da, lo decía, nosotros como radio pública no somos radio estatal, es el público quien paga, es el público que aporta para que nosotros existamos. Dicho de otra manera, nos da de comer. ¿Tenemos publicidad? No, en nuestra radio no hay publicidad. Entonces, el principio de la independencia económica, que la gente sepa que tener una información de valor cuesta, es importante, y que esté dispuesto a dar para que esa información se mantenga, me parece que es una cuestión clara. Independencia política en el sentido de que una vez que el contribuyente ha aportado los recursos para que esa radio pública exista, el gobierno no tiene por qué meterse, ¿no? Y en Francia ha habido ocasiones donde el gobierno ha querido meterse y se han causado polémicas y debates y crisis muy fuertes. Pero te deja, y vuelvo a insistir, una cuestión de margen
te permite limitar en la medida de lo posible la interferencia, la injerencia del gobierno, del Estado, en la vida de la radio pública. Creo que esto es fundamental que se entienda. Y después de eso... Perdón, listo, adelante. No. Alejandro, perdón, te termina tu idea, Braulio, por favor. No, y después es la cuestión, vuelvo a insistir en una cuestión fundamental, que es tú como periodista, lo dije, sí, tienes que verificar. Todo el tiempo hay que estar verificando. Más vale que dejes pasar una información. El mundo no se va a caer porque dejes pasar una información mientras te das el tiempo de verificar que esa información es correcta, que lo que vas a decirle a la gente, tienes la vas a decir, miren, esto es lo que está pasando y no una cosa que por ganarme la información salgo para que me tuiteen y después resulta que es falsedad. Pues sí, confianza. ¿Alguno más de ustedes? Coincido en lo que vos decís desde un plano ideal. Estás en un país, estás en un mundo muy diferente al que nosotros transitamos. ¿Cuál es la guía que tiene Radio Nacional? Radio Nacional tiene la guía de una ley de medios creada, votada, pensada por el Congreso de la Nación Argentina, donde sobre todo se definieron los valores, las cosas que nos interesan a las personas, sus derechos, ¿no? Su derecho a la información, su derecho a la diversidad, su derecho para que sus valores, para que sus derechos humanos permanezcan. Esa es la guía que nosotros tenemos acá. Si bien sí está financiado o forma parte del presupuesto nacional que tiene la nación, que tiene un gobierno, y nosotros formamos parte de eso, Radio y Televisión Argentina está conformada por un directorio cuyos integrantes son de diversas fuerzas, no solamente oficialistas, sino que son votados con representantes en el Congreso de la oposición mayor, con representantes de distintos lugares del país. Con lo cual, entendemos, quien está aquí a cargo de todas estas emisoras, entiende que todo el tiempo tiene que estar preparado para rendir cuentas. De hecho, en estos momentos estamos terminando el informe de los últimos 3 meses, a pedido del jefe de gabinete que va al Congreso de la Nación a hablar sobre la gestión general y puntualmente sobre los medios públicos que él tiene bajo su órbita, digamos. O sea que uno trata de, con la ética que te ha dado la vida y que tiene que ver con tu manera de trabajar, con la honestidad de tu gente, en ser lo más, en buscar la verdad, en que las noticias estén chequeadas, en que haya oportunidades para el derecho a réplica en caso de que alguien no sienta que se ha cumplido su mirada, y también en el hecho de que si cometemos el error, poder enmendarlo en el aire, en el mismo momento o un ratito después de lo que sucedió. Sí quiero dejar un par de detalles concretos, porque hablamos de mundos distintos, hablamos de una Europa, hablamos de Alemania, hablamos de Francia. Nosotros tenemos con Radio Argentina Exterior una relación constante con Radio Francia Internacional, con la Radio Televisión Española, con la RAI, nos nutrimos, aprendemos. Obviamente entre esos 8 idiomas donde nosotros transmitimos al exterior está el portugués, por Brasil, que es nuestro hermano, está el inglés, está el alemán, está el italiano, está el francés y está el japonés y el chino. Porque son además 2 mundos con los que tenemos mucha relación constante. Sí, entre todas estas cosas que venimos haciendo, creo que es menester tener la sensibilidad dentro de nuestro trabajo como informadores, como periodistas, pero tenemos que tener menester la sensibilidad de que nuestros medios también tienen que ser una válvula de escape, también tienen que ser un lugar donde vivan emociones, donde haya un espacio para el entretenimiento, porque gran parte de nuestra población está encerrada o vive en situaciones de aislamiento, los días se hacen largos, a veces, sobre todo en el caso de la radio, porque la televisión uno es más pasivo, pero la radio es un compañero, la radio
en muchos casos está cerquita de mucha gente que está sola, que necesita una compañía. Nosotros mantenemos 24 horas en vivo, porque entendemos que todo el vuelo de la trasnoche también tiene que ofrecer esa posibilidad de que hoy haya una compañía, un espacio donde una canción te emocione, donde una voz te acompañe. Era un poco algo que quería un poco completar de lo que venimos desarrollando. Yo quería por mi parte, sí, quería por mi parte déjame hablar. pasarte, Sí. además, otro tema para ti, para Yotsin, además de que agregues una reflexión. Y tiene que ver con el tema de los derechos laborales en los medios públicos en sus países, cómo se garantizan los derechos para los periodistas en los medios públicos en Canadá y en Alemania, por ejemplo, hablando entre periodistas. Bueno, en principio quisiera hablar un poco de la cuestión de las normas y prácticas periodísticas, que fue parte de una de las preguntas que mencionabas hace un momento, Elia, y quiero decir que Radio Canadá sí tiene una guía de normas y prácticas periodísticas, que es como nuestra Biblia, la Biblia de todos los periodistas que trabajamos en Radio Canadá, en la CBC, todos nuestros reportajes, todas nuestras presentaciones al aire, tienen que estar regidas por estas normas y prácticas periodísticas, a la excepción de los programas de humor y de entretenimiento en la televisión. Pero fuera de eso, todo lo que hacemos, todos los programas que hacemos por radio, por televisión y por internet, tienen que estar basados en esas normas y prácticas periodísticas que además se van renovando y que estamos todo el tiempo poniendo al día. Es un trabajo, hay un equipo que trabaja únicamente haciendo eso, poniendo al día, y han creado, por ejemplo, esta parte de los medios sociales, la presencia de los periodistas en los medios sociales. Todos los periodistas de Radio Canadá tenemos que ser muy sobrios y muy severos con nosotros mismos en cuanto a nuestra presencia en los medios sociales, porque tenemos que estar conscientes que nuestra presencia es la presencia de Radio Canadá en los medios sociales también. Nosotros somos representantes de Radio Canadá y en eso se basa la credibilidad que la gente puede tener en nosotros. Es una parte de esa confianza de la que hemos venido hablando desde el principio de la plática. Entonces, eso es fundamental y se van poniendo al día estas normas y prácticas periodísticas. Por otro lado, en cuanto a los derechos de los periodistas, yo diría que evidentemente, y como lo decía Alejandro, no tenemos una realidad que se parezca en nada a la realidad que pueden vivir los periodistas en otras regiones del mundo, particularmente en América Latina o en Asia, porque no estamos en peligro. Recientemente me hablaron de un nuevo grupo justamente con el que estamos colaborando. Están creando un podcast sobre periodistas latinoamericanos en peligro, un podcast en francés desde aquí, desde Canadá, y me interesó mucho. Están cubriendo las acciones de periodistas en Guatemala, en México, gente que se confronta o que está cubriendo los eventos relacionados con mineras canadienses en esas regiones particularmente. Entonces hay muchos que están en peligro. Y me hablaron diciéndome, en el ejercicio de su trabajo, ¿alguna vez ha estado en peligro? Y yo dije, ¿o ha estado sujeta a alguna amenaza o algo? Y dije, claro que no. Estoy en Canadá, estoy protegida simple y sencillamente por estar en Canadá. Y eso también es un gran privilegio. Y eso no creo que todos los periodistas lo tengan, este privilegio de poder decir lo que sea en cualquier circunstancia y en cualquier espacio que haya sido creado por una instancia como Radio Canadá CBC. Entonces yo creo que eso es muy importante. Lo que sí he tenido es invitaciones. Me han invitado a que vaya a cubrir eventos en en unos lugares, en algunos sitios de excavación o de explotación minera para que yo vea que bien se hacen las cosas. He recibido otro tipo de invitaciones que por supuesto no he aceptado porque justamente estoy sujeta a normas y prácticas periodísticas, por más que sea curiosa. No puedo ir invitada por nadie, puedo ir pidiendo autorización para obtener información, que es completamente diferente a ser invitado o haber recibido algo a cambio de una cobertura mediática de algún tipo. Hasta ahí. Gracias, Paloma. Una cosita, solamente me vino a la memoria, pero uno de nuestros directores de la radio de una ciudad capital de una provincia
el gobernador hace un mes atrás fue directamente contra nuestra radio, fue directamente contra el director de la radio, porque tuvo en sus micrófonos apareció una opinión que no le gustó al gobernador. Esas cosas todavía existen. Yo diría que un poquito menos porque les dije, hemos afianzado la democracia en la Argentina, pero todavía hay intolerancia y todavía hay zonas o lugares que parecen feudos. Es una batalla que va a llevar tiempo. Perdón que interrumpí, pero me parecía que era importante sumarlo. No, claro, por supuesto. Yaotzin. En nuestro caso, ¿cómo garantizamos la pluralidad y la diversidad? Es relativamente fácil, porque es casi como en el papel, pero quizás difícil porque en muchos medios, en muchos países a lo mejor no se lleva a la práctica tan fácil, ¿no? Tenemos consejos de redacción. Cada día nosotros tenemos una junta de redacción con la redactora jefe de la Deutsche Welle, y con ella están representados todos los departamentos de la emisora. Radio, televisión, sitio web y de los diferentes idiomas. Ahora que estamos en tiempos COVID, que todo se hace por medio de Zoom o de los otros software de videollamadas, es mucho más fácil que la mayor cantidad de gente esté presente, ¿no? Entonces, cada día, 9:30 de la mañana, es la junta, y se exponen los diferentes temas, se exponen los diferentes ángulos de las noticias, se valoran las noticias, es buena, es mala, tenemos que darle seguimiento, no tenemos que darle seguimiento, ¿por qué? Y siempre hay diferentes puntos de vista, ¿no? Esto a nivel Deutsche Welle. Después, nosotros como departamento en español tenemos también nuestro propio consejo de redacción y nuestra junta diaria, una hora después, para valorar lo que se dijo a nivel internacional y lo que nosotros podemos llevar a nivel regional, que es la región a la que respondemos, ¿no? En este caso América Latina. Entonces viene, digamos, un segundo filtro, sí, no, por qué. Y claro, con esto estamos viendo los diferentes lados, porque en cada junta hay personas que representan diferentes espectros. Siempre te llega una pregunta un poco de un espectro más izquierda, hablando ideológicamente, otro un poco más derecha, otro más de centro, preguntas que tienen que ver con la sociedad, cómo afecta esto a la gente que va a ver o que va a escuchar, que va a leer esto, ¿no? Perspectivas de género, o los que no son binarios, ¿no? Por decirlo de una forma más general, ¿no? Se está viendo, todavía está en el borrador del borrador, qué tipo de lenguaje se utiliza también para aplicar esta diversidad cuando son las cosas escritas, y bueno, cuando son habladas también, ¿no? Porque al final hay que leer para la televisión, ¿no? Entonces, se está haciendo caso y se está adaptando a todo lo que está pasando en la actualidad. No hay intromisiones gubernamentales, eso está prácticamente prohibido, que se acerque algún parlamentario, algún miembro de gobierno a pedirnos algo, pero curiosamente, como respondemos nosotros más a América Latina, llega a pasar más de una forma informal que algún embajador de algún país latinoamericano sí se queje de que todas las noticias son malas, ¿no? Sobre su país. O sea, podemos sí decir, claro, pero así son las cosas, ¿no? En contraparte, tenemos otros programas que hablan de ángulos más positivos o de cosas más positivas del mismo país o de otros, pero nunca tratamos de responder de otra forma a esos comentarios. Es decir, sí, el próximo mes, la próxima semana va a haber algo positivo. Siempre estamos buscando ambos lados de la historia y respondiendo a diferentes tipos de programas, ¿no? Programas de emprendedores, programas de activistas, programas de noticias, y siempre hay cabida para algo. Entonces, en ese sentido, todo está respetado, todo tiene, digamos, un equilibrio, la balanza
se va del lado derecho, se va del lado izquierdo, pero siempre se está equilibrando, ¿no? Y derechos laborales, rápido, y con eso concluyo, se respeta todo lo que va de acuerdo con la ley laboral alemana. Un día me enteré que una colega periodista de un gran diario aquí alemán, Die Zeit, un diario súper respetado y con muchos lectores, no solamente en Alemania, sino en toda Europa, la despidieron. Y un par de días después de que me enteré de eso, le llamé, digamos, como para darle el pésame. Y le dije, oye, lo siento mucho que estés despedida, ¿qué vas a hacer ahora? Y me dijo, no, momento, espérame, tengo 3 meses todavía. Sí, me despidieron, pero tengo 3 meses para ver qué es lo que pasa con mi futuro. Resulta que con la ley laboral alemana a uno lo pueden despedir, pero no tiene que abandonar su puesto de trabajo inmediatamente. Tiene 3 meses para, donde recibe su salario, donde se puede presentar a trabajar. En caso de que haya sido alguna violación grave a algún término de la empresa o de la institución, se pide que no vaya, pero igual se le sigue pagando su salario durante 3 meses, que es un periodo de transición en el que uno puede buscar un nuevo trabajo y una nueva forma de vida, ¿no? Los tiempos de maternidad y paternidad son prácticamente iguales, 14 meses que se divide entre papá y mamá, entonces no es una mamá que está 3 semanas convaleciente en casa, digamos, sino son 2 papás que se reparten 14 meses y, a su gusto, aunque normalmente aquí se hace 7 meses para poder estar en casa. Uno sigue recibiendo su salario apoyado por el gobierno, entonces uno aquí no deja de ser periodista en las condiciones, digamos, adversas, normales, ¿no? Braulio, te hacen una pregunta particularmente a ti, me la mandan diciendo que hace unos días hubo un episodio noticioso en Francia que se vincula con un tema de intolerancia religiosa. Supongo que tiene que ver con el tema del maestro que fue decapitado. Y te preguntan a ti particularmente, ¿cómo lidian en Francia con el tema de las intolerancias religiosas y las intolerancias ideológicas? Bueno, es un conflicto en el que se está trabajando desde hace tiempo. Como informadores, como periodistas, evidentemente cubrimos este tipo de situaciones regularmente. Esto viene desde los atentados del 2015, del 2016, el asesinato de los periodistas de Charlie Hebdo, los atentados del fin de año, etc. La manera como lo enfrentamos es dando la información más exacta posible. No doblegarse frente a esto. Paloma decía una cosa que yo creo que hay que valorar en su justo término. Efectivamente, nosotros creo que no estamos amenazados en Europa. No estamos amenazados como lo que puede suceder en México, donde tú tienes más de 100 y tantos periodistas asesinados. No estamos asesinados como periodistas de Notimex que han sido despedidos injustificadamente. No estamos amenazados en eso. Estamos amenazados por una intolerancia, efectivamente, que quiere ponerle cotos a la información. Y la manera de contrarrestar esto es yendo al lugar de los hechos, es entrevistando a la gente. Es como ayer entrevistando a esos miles que salieron a la calle a denunciar el asesinato, la decapitación del profesor, y darles la antena y decir, hablen de esto, de que efectivamente se puede debatir sin violencia. Adelante. Creo que es la manera como podemos enfrentar eso. No, como dijo aquel escritor, nuestra mejor arma es una pluma, es una máquina de escribir, es un micrófono. Y eso hay que dárselo a la población. Hay que dárselo a la población para que ella se arme con nosotros. Porque las principales víctimas de eso no somos nosotros. No es lamentablemente este profesor que asesinaron, que decapitaron. Son los propios musulmanes a los que se les imponen una serie de reglas y demás contra los que ellos están en contra y que no osan decirlo porque se sienten amenazados. Esta es una cosa. La segunda es, ¿cómo lo hacemos? Protegiendo a nuestros periodistas en el sentido de que, hay que recordar también aquí, por ejemplo, en Radio Francia Internacional, hay la vida sindical, evidentemente, hay más de 10 sindicatos, es pluralismo sindical. En México, en Francia sería impensable que sea una situación como la que se dio en México con Notimex, que personalmente pienso es un escándalo total y mundial. Que no puedes tú cerrar una empresa de noticias, como en su momento pasó también en Argentina, hay que recordarlo,
simplemente diciendo a la gente, hoy un día te vas y te fuiste a la calle sin ningún derecho, sin nada que puedas defender. Esto es lo que nosotros denunciamos también en nuestros medios. De la manera, no estamos, dijéramos, en peligro, y la manera de apoyar es que a estos compañeros cuyos derechos han sido violados, atentados, les demos el micrófono para que digan y puedan denunciar lo que está pasando en esos países. Creo que es también una manera como la radio pública puede ganar espacio. Y confianza. Pues les agradezco muchísimo. Creo que las preguntas que hemos planteado de alguna manera desde distintas perspectivas cubren la mayor parte de las preguntas. De verdad son muchísimas preguntas las que llegaron. Ustedes las pueden ver en el panel de intervenciones del chat para que vean más o menos todo lo que están preguntando en el espacio. No me queda nada más que agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado en esta mesa y esperemos estar en contacto, esperemos seguir. Han levantado muchísimo interés, muchísima expectativa esta mesa, por lo que veo en las participaciones y en los temas y el debate. Así que Alejandro, Paloma, Yautzin, Braulio, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y le cedo la palabra a Aleida para que también pueda despedirlos como se merece. No, gracias, Celia. Perdón, solo quería decir gracias, Celia, porque estuvo maravillosa esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Lo que pretendemos es que esta conversación sea el inicio de un proceso mucho más grande de diálogo. Estamos en un momento de una coyuntura inigualable, digamos, en un momento crucial para el mundo, y los medios públicos tenemos algo que aportar, algo que hacer dentro de todo este encrucijada global. No quisiera despedirme sin antes mencionar algún par de cosas, ahora sí que por alusiones personales que pusieron en el chat, que decían, bueno, en el caso del IMER, su junta de gobierno está formado por un montón de instituciones, ¿cuál independencia, no? Sí, se trata precisamente de poner a debate este tipo de cosas. O sea, sí queremos llegar, queremos arribar a medios públicos independientes, a medios públicos que garanticen el derecho a la información, el pluralismo y la diversidad, pero va a ser un camino largo. En América Latina se ha intentado muchísimas veces, a veces avanzamos y luego vamos 3 pasos para atrás, ¿no? Esa ha sido la historia en América Latina con el tema de los medios públicos. Así que por eso les invitamos, muchas gracias a todos los que participaron y tengan por seguro que lo que nosotros estaremos haciendo en el IMER es seguir impulsando este diálogo, este debate, porque realmente lo necesitamos. Sabemos que es muy distinta la realidad de América Latina a la de los europeos, pero no se trata de copiar, se trata de ver cuáles son las mejores prácticas que nos pueden ayudar en nuestro quehacer cotidiano y entender que esto es una lucha de muchos ángulos, ¿no? Y que obviamente no va a ser un asunto fácil. Así que muchísimas gracias. Buenas noches, Europa. Buenas tardes, América Latina, Canadá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias. Mucho gusto a todos por igualmente, conocerlos mucho gusto. a todos. Estamos en Gracias, contacto, ¿eh? Gracias, Aleida. Bye. Chao. Chao. Ay, ¿nos fuimos? Sí, ya se está haciendo, Paloma.